Yo me fui, y este es un asunto algo complejo, pero también interesante. Yo fui parte de la primera dirección nacional que tuvo el MAS entre el año 99 y el año 2001. Yo me renuncié en un ampliado nacional el año 2001, ¿no?, a la dirección de la que era parte, sin renunciar a la militancia, no porque no quisiera, sino porque no tenía sentido. Y esta es una de las primeras cosas significativas, porque interpreté, como creo que mucho en el país, que existía la oportunidad de que el gobierno aplique cambios profundos que le den mayor justicia, mayor democracia a la sociedad boliviana, y porque esto era especialmente factible en el ámbito de mi trabajo y en el que también se me pedía participar en el gobierno, que era la problemática agraria, la problemática de distribución de la tierra, tomando en cuenta que el actor social con el que estaba más estrecha y fuertemente vinculado el gobierno era precisamente el agrario, representado por el Pacto de Unidad, ¿no? Esta aglutinación de todas las organizaciones populares agrarias. Y efectivamente así fue. Yo he afirmado en algún texto que, sobre todo en materia agraria, durante la primera gestión de Evo Morales hubo una suerte de cogobierno precario, irregular, informal, pero gobierno al fin, en el sentido de que todas las decisiones correspondieron a acuerdos entre el gobierno y el Pacto de Unidad. Y los resultados de esta relación han permitido un avance, si bien parcial, pero eficaz en dirección a los intereses de estas mayorías nacionales. De manera que yo tengo que decir con absoluto convencimiento y franqueza que, pese a lo terribles que han venido a ser los momentos que estamos viviendo, pese a lo agresivo que se ha tornado el gobierno de Evo Morales con la sociedad boliviana, si yo volviera a estar en aquel trance, volvería a aceptar ser viceministro de Tierras, porque esos resultados están entre las realizaciones que, aunque sea escasamente, ha tenido este gobierno y que permiten hablar de un proceso de cambio, si bien ya frustrado a estas alturas, efectivo en aquel momento. Francamente no lo pensé, pese a que yo había renunciado el año 2001 precisamente por la actitud autoritaria que ya mostraba Evo Morales en esos primeros escasos años de existencia del MAS. Yo recuerdo muy bien que aquí, muy cerquita, a 2 cuadras, mis explicaciones ante el ampliado del MAS, estando Evo Morales sentado a mi lado, fueron que Evo Morales mentía cuando decía que el MAS no era de él, sino del pueblo, cosa que le gustaba repetir. Y le decía que absolutamente todas las decisiones importantes que se había tomado hasta ese momento las había tomado exclusivamente él, sin consulta ni de la dirección, ni mucho menos de instancias partidarias más amplias, que la dirección en verdad era un florero y que yo no tenía tiempo para actuar de florero, que prefería hacer otras cosas, mostrando que el problema de fondo era el de un autoritarismo que desvinculaba a esa supuesta, porque realmente no lo era, estructura partidaria, de los movimientos sociales a los que tenía que obedecer. El MAS desde entonces era de Evo y yo creo que lo es cada día más. Claro, ya no tengo el conocimiento de la problemática interna que tenía en ese momento, pero todo me hace ver que es en realidad una especie de amplificación de un muy estrecho grupo de poder en cuyo centro ciertamente está
Evo Morales, ¿no? En alguna medida sí, porque si bien yo volvería a entrar al gobierno, lo que haría es impulsar más, con más decisión, una visión crítica, ¿no?, de la realidad política en general y particularmente de la conducción del proceso de cambio y del liderazgo de Evo Morales. Hablar con mayor claridad, con mayor fortaleza. Eso es algo que creo que pude hacerlo antes y durante el mismo gobierno, ¿no? Tal vez haya una contribución por omisión, ¿no?, a este liderazgo que nos está conduciendo nada menos que a una dictadura, que es a mi juicio lo que tenemos en el país. Esa es otra cosa que me veo muy frecuentemente obligado a explicar. Hay dos momentos. Decido irme del gobierno sin que medie el conflicto, ¿no?, en una gestión que claro tenía sus problemas, pero que no me alejaba del gobierno, la gestión que estaba haciendo Evo Morales hasta ese momento. Estoy hablando de diciembre del 2009, enero del 2010. Yo me voy más bien por situaciones personales, familiares, por el hecho de haber estado separado de mis hijas pequeñas durante 4 años, ¿no?, y considerar que en el Viceministerio de Tierras se había estructurado un equipo de trabajo eficaz que podía no solamente mantener su eficacia, sino aumentarla sin mí, ¿no? Y por considerar también que el cambio en las gestiones públicas cada cierto tiempo, como es el criterio de nuestra misma Constitución a propósito de la presidencia, es saludable. Cuando los principales responsables se quedan mucho tiempo, más bien la gestión tiende a declinar y los cambios más bien tienden a fortalecerla. Entonces, esas consideraciones me hacen presentar mi renuncia. Yo ya presenté mi renuncia a mediados del 2009 para que haya un tiempo prudencial para un recambio adecuado, bien llevado, etc., ¿no? Me vengo acá a Cochabamba y yo actúo en apoyo al gobierno, comienzo a sacar mi columna en Página 7, con un sentido crítico, pero en general de identificación, de alineamiento con el gobierno. Y rompo con el gobierno, ya sin ser viceministro de Tierras, a finales del año 2010, si no me equivoco, en septiembre de ese año, cuando se aprueba la ley del régimen electoral con una agresión muy alevosa al movimiento indígena, que es la de traicionar los acuerdos que se habían tomado con ellos y consumar la primera violación flagrante de los derechos constitucionales indígenas al dejar a la minoría indígena guaraní de Chuquisaca sin el diputado que les corresponde. Una cosa demasiado redonda, demasiado evidente, demasiado alevosa como para pasarla por alto, ¿no? Y yo saco en ese momento en mi columna una denuncia en realidad, ¿no? Me acuerdo que mi columna tituló en aquella vez violación de los derechos constitucionales indígenas, ¿no? Y en ese momento ya de las posiciones críticas pasó a lo que era en verdad una ruptura con el gobierno. Difícil saberlo. Lo que podría decir es que compitiendo en autoritarismo, lo que los diferencia es la forma. La forma de Evo Morales es la agresión directa, el insulto, la prepotencia, pero que cuando le sale mal da lugar a la cobardía de negarse, ¿no? Lo de Chaparina, es decir, nadie con un mínimo de seriedad puede pensar que eso no lo ordenó Evo Morales, ¿no? Evo Morales ordenó esa cobarde represión a Chaparina, pero duplicó la cobardía al negarse, ¿no? Al decir quién habrá sido, yo no fui, se rompió la cadena de mando,
decir, doble cobardía que a mí me ha avergonzado profundamente como boliviano, ¿no? El autoritarismo de García Linera es más bien el de el engaño, ¿no? De mentiras que suelen caer en la grosería, ¿no? Como decir, yo soy sociólogo y de Yapa licenciado en matemáticas, ¿no? Es también, creo, una forma de imponerse autoritariamente por sobre lo que manda la propia ley, ¿no? Y lo que manda el sentido de transparencia, de decencia de la ciudadanía. Los dos son como una de sus faltas éticas fundamentales, son autoritarios, ¿no? Y lo que cambia creo que es más bien el estilo. Yo creo que lo que más pesa en el liderazgo ya muy deteriorado, pero que todavía conserva en alguna medida Evo Morales, es su condición, no me animaría a decir que de indígena, cosa que él no se siente, ¿no? Sino de un hombre del pueblo, un hombre con el que los más humildes de Bolivia pueden identificarse, ¿no? Yo creo que eso es algo que pesa. Y en segundo lugar, me animo a pensar que tiene mucha importancia para mantenerlo en el gobierno el asesoramiento conspirativo contra el pueblo boliviano que le dan las otras dictaduras del continente, como particularmente la cubana y la venezolana, dándole una inteligencia, y no hablo solamente de la inteligencia como aparato represivo, sino como inteligencia política, ¿no? Que ciertamente no tiene el gobierno. Yo creo que la falta de convicciones, y esa es otra cosa que une a Evo Morales y a Álvaro García Linera, no tienen convicciones, o podríamos decirlo, la única que tienen es su deseo de estar en el poder todo el tiempo que les sea posible, si es el caso, toda la vida. Luchar con absolutamente todas mis fuerzas, con todas mis capacidades, como lo estoy haciendo al asumir una huelga de hambre que no es protocolar, ¿no? Que efectivamente pretende extremar las posibilidades de esta medida para lo más justo que puede haber para cualquier persona con elementales criterios o convicciones democráticas, que es respetar la constitución política del Estado y respetar el voto popular, en este caso expresamente pronunciado en un referéndum el 21 de febrero. Si eso no logramos que se respete, no podremos evitar la instalación de una dictadura. Y para luchar contra una dictadura hay que dar todo lo que uno tenga que dar.